Buenos días a todos. Ahora sí, vamos a comenzar. Eh, Vamos a comenzar este viernes 19 de marzo de 2021, un día antes de la celebración formal de nuestro 70 más un aniversario, que así lo hemos llamado este año, de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. Realmente es una alegría ver tantas caras amigas, es una alegría ver a la gente reunida para celebrar un cumpleaños más de una asociación que nos une a todos los que estamos siempre trabajando, poniendo un granito de arena. Algunas personas hacen más, algunos hacemos menos, pero todos estamos trabajando, poniendo nuestro corazón para que la ciencia en Venezuela avance. La ciencia en el sentido más amplio, en las ciencias físicas, naturales, matemáticas, las ciencias sociales, el estudio de la ciencia y, yendo un poco más allá, la cultura venezolana, nuestra idiosincrasia, la sociología del venezolano, el tema de la educación en su sentido más universal. De eso se trata la SOVAC. Y hoy nos complace tener como invitado especial a una persona que ha hecho de ese estudio su vida, su pasión. Hoy celebramos que tenemos 70 años más uno, y lo decimos así de una forma un poco humorística también, si se quiere, porque esos 70 años más uno nos tomaron con la pandemia y aún continuamos en la pandemia. Es decir, la celebración de nuestro 70 aniversario debió hacerse en un auditorio en la ciudad de Caracas y justamente comenzó una pandemia que todavía está causando fuertes efectos en la sociedad venezolana y en el mundo entero, pero que no ha impedido que el trabajo de la asociación se haya mantenido con las limitaciones propias de los problemas que hay, pero hemos mantenido el trabajo, la asociación se ha mantenido trabajando, los afiliados a nuestra asociación siguen con el ánimo de que la ciencia y la innovación, la cultura, la tecnología y el estudio del ser humano, de la cultura, llegue a todas las partes que sea posible. Y celebramos que un grupo de visionarios venezolanos hace 71 años hayan tenido la iniciativa de traer la ciencia o el estudio de la ciencia a un país que en ese momento estaba en construcción. Grandes nombres como el de Francisco de Venanzi, Tobias Lasser, Humberto García Rocha, muchos más, Werner Jaffé, por ejemplo. Hace 70 años tuvieron la visión de ver que Venezuela necesitaba, para poder superar su atraso económico, su atraso político, su atraso social, necesitaba impulsar la tecnología y la ciencia en el país. Y esa visión que compartimos hoy los llevó a fundar hace 71 años en la sede de la Cruz Roja Venezolana, lo que hoy está bajo nuestra responsabilidad continuar. Eh, Hoy les voy a dejar la palabra a la doctora Yajaira Freites. Yajaira nuestra presidenta de la Asociación de la Fundación de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia a nivel nacional. Y en palabras de ella, pues vamos a hacer una semblanza de estos 71 años y luego le daremos el paso, Yajaira le dará el paso a nuestro orador de orden, el doctor Ignacio Ábalos, quien nos va a presentar una conferencia cuyo nombre no puede ser más sugestivo. ¿Y qué viene en el futuro? Hay un futuro posible, hay otro futuro. De eso se trata. Ese nombre tan subjetivo es un secreto que él nos va a develar en su presentación. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, nuestra sesión de celebración, nuestra fiesta de cumpleaños de hoy, con las palabras de la doctora Yajaira Freites. Buenos días, tengan todos ustedes los aquí reunidos por esta vía. En nombre de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, agradezco al capítulo Caracas, como de costumbre, el tomar esta iniciativa de celebrar por esta vía el 71 aniversario de la SOVAC. No hemos querido que el aniversario pase por debajo de la mesa. Al contrario, este es un esfuerzo y una evidencia de que estamos pendientes y seguimos presentes en la sociedad venezolana. A continuación, tendremos las palabras, después de mi discurso, de mis palabras iniciales, estará el discurso del profesor Ignacio Ábalos. Palabras en el acto de inauguración de la celebración de los 71 años de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC.
Sean todos bienvenidos a este acto de celebración por la vía online. ASOVAP llega a sus 71 años de vida como parte de la sociedad venezolana que está interesada en el desarrollo de la ciencia como expresión de esa venezolanidad. Si bien en estas fechas parece usual referirse a los miembros fundadores, lo haremos en esta ocasión para compartir con ellos los sentimientos de incertidumbre, pero de confianza en el futuro que tuvieron al reunirse para concretar un sueño, que la ciencia fuese parte del quehacer de esta joven Venezuela de principios de la década de los años 50 del siglo XX. Al igual que ellos, transitamos tiempos difíciles, aunque no del todo comparables. Una crisis económica, social y política, acentuada por la pandemia de la COVID-19, que ha destruido parte del tejido social en el cual la actividad científica del país se alojaba. Tal es el caso de las universidades nacionales sometidas a un férreo acoso financiero y a medidas contra su funcionamiento como entes autónomos, que les impide brindar alternativas educativas en tiempos de cuarentena. Y llegado el momento, esas miserables remuneraciones a los profesores universitarios dificultarán sus tareas en las aulas, laboratorios, bibliotecas y el seguir manteniendo la actividad de investigación ya menguada por la diáspora científica. Pero si la ciencia nacional está sometida a un régimen de destrucción, salvo en nichos excepcionales en las áreas de la virología y microbiología ligadas a la salubridad, la actividad científica en otras partes del mundo está bien. La ciencia ha suministrado los conocimientos, los instrumentos y ahora con las vacunas y los medicamentos, las respuestas para frenar la pandemia. Ha sido esa ciencia básica en los campos de virología y genética, entre otros, que ha construido el banco de información que permitió a las empresas farmacéuticas públicas y privadas montar las diversas plataformas para las nuevas vacunas, crear, construir los medios de detección, los kits de chequeo. La inmunología ha dado pistas de cómo este tipo de virus actúa. La epidemiología, la estadística matemática ha permitido trazar los mapas y escenarios de la pandemia y ayudar a tomar decisiones. También se han dado lugar a la destreza e inventiva de ingenieros y químicos y técnicos para forjar respiradores, mascarillas, desinfectantes y otros artículos de importancia para prevenir la pandemia. Las campañas de vacunación convocan a especialistas de la logística, el transporte, el almacenaje, los supervisores de los efectos secundarios, así como los comunicadores esenciales para esta actividad. En fin, un conjunto de saberes y destrezas surgidas del conocimiento científico-técnico. Pero sobre todo, el mundo científico se ha mostrado como es, un camino de ensayos y errores, de enmiendas y de verdades transitorias, de pruebas de laboratorios con poblaciones reducidas, o los de fase 3, de evaluación por pares en publicaciones científicas solventes, de publicaciones en línea, del suministro de informaciones confiables, del ejercicio de los comités de evaluadores de pruebas, del uso de la Big Data y de las experiencias de compartir información y de colaborar. Ello ha sido posible porque si bien el conocimiento existía y quienes lo hacen, ha habido una voluntad política y una fuerte inversión en la ciencia. Si bien ciertamente ha habido espacio para los especuladores, falsificadores de datos y la propaganda de las empresas farmacéuticas, de los gobiernos y de los políticos, pero los mecanismos de evaluación de la ciencia han funcionado y la ciudadanía cada vez está más enterada que si bien la ciencia puede tener soluciones, no avanza ni lo produce por arte de magia como le gustaría a los políticos, entre ellos a los del propio terruño. La pandemia de COVID-19 ha sido una oportunidad para explorar esas nuevas potencialidades de la ciencia, en especial en nuestra sociedad. El año pasado era esperable que la ciencia del país fuese convocada por los dirigentes del Estado para actuar ante la emergencia que se presentaba,
pero sucedió todo lo contrario. Sin embargo, la comunidad médica y de investigadores, utilizando los medios digitales y las redes sociales, se constituyeron en las fuentes de información de una población a la cual la esfera estatal le ordenaba recluirse en sus casas y dejar sus actividades laborales. Y si bien estamos conscientes de que no toda la población se pudo beneficiar de esta actividad orientadora, los integrantes de la SOVAC estamos conscientes desde tiempo atrás de la crisis del país y de las instituciones científicas, y habían decidido en su última asamblea anual realizada en el año 2019 el declarar un proceso de reorganización y por consiguiente de repensar a la asociación. Si bien la pandemia ha parado este propósito, no por ello deja de ser más urgente el emprender acciones tendientes a llevar a cabo actividades en ese sentido. Sean estos tiempos momentos para emprender actividades no solo para mantener la llama de racionalidad en una sociedad atormentada por la inmediatez, la sobrevivencia y el pensar solo en el hoy. Es preciso que aún en medio de la incertidumbre pensemos, reflexionemos y elevemos nuestra mirada más allá de las montañas del hoy para dotar a la ciencia venezolana de un nuevo horizonte, aunque varios de los hoy presentes no alcancemos a verlo. Por ello hemos invitado a este acto de celebración una personalidad comprometida con la ciencia venezolana, no solo desde la perspectiva de ser un científico social, asesor y consultor, sino que también ha sido responsable de fijar y llevar a cabo políticas de ciencia y tecnología y tiene un conocimiento cabal de la comunidad científica venezolana. Tengo el gusto de presentar a Ignacio Ábalos Gutiérrez como nuestro orador de orden. El profesor Ábalos es sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Hizo cursos de especialización en política científica y tecnológica en el Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Docente de pre y posgrado en la UCB, en el propio CENDES y el IESA. Está dedicado a las actividades de investigación y consultoría en ciencia, tecnología e innovación. En la actualidad es miembro del equipo coordinador del proyecto Tecnociencia, Deporte y Sociedad. La consultoría y la asesoría es una de las actividades que caracteriza el ejercicio profesional de Ignacio Ábalos. Ha sido consultor y asesor del Instituto de Investigaciones Agrícolas en Chile, de la empresa petrolera noruega Statoil, de Petróleos de Venezuela, de la Fundación Polar en Venezuela, del Programa de Gestión del Capital Intelectual de la Universidad Central, de la Universidad Simón Bolívar y FUNINDES, y ha sido asesor de diversas instituciones nacionales sobre la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación, LOCTI. De igual manera, ha prestado asesoría al BID, a la UNESCO, a la UNAC, al IAC, al CAF, a la ADI, CELA, PNUD, UNICEF y IRDC. En la actualidad se desempeña como miembro del asesor de la RICID, de la Red Internacional de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Ha ocupado diversos cargos, entre ellos presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, para el periodo 1994-99, miembro del Consejo Directivo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, del año 1998 al 2000, asesor del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela y directivo de la Bolsa Agrícola Venezolana entre el 2008 al 2011. Pero el profesor Ábalos también es un ciudadano y como tal ha participado de una forma activa como miembro del directorio del Consejo Nacional Electoral para el año 2000, en el Consejo Directivo de la ONG Ojo Electoral en el 2004 y el 2011, y en la actualidad es directivo de la Asociación Civil Observatorio Electoral Venezolano. Y también es articulista en el diario El Nacional. Una de las facetas del profesor Ábalos es el ser deportista. Su amor por el fútbol no solamente lo expresa en su actividad como una actividad personal al que juega, sino también
de una manera intelectual, ya sea escribiendo libros sobre el particular como El alma en los pies, que es un trabajo sobre el Mundial de Fútbol y todo lo relacionado con este deporte, pero también como organizador de la Asociación de Fútbol Mejor, como miembro del Consejo Directivo de la revista de Fútbol Visión y directivo de la Asociación Fútbol Venezuela Fútbol. Otra faceta es que él es un devoto feligrés de los Tiburones de La Guaira. Con ustedes, el profesor Ignacio Ábalos Gutiérrez. Bienvenido, Ignacio, y lo digo doblemente, como otra feligrés de los Tiburones de La Guaira y también como otra egresada del CENTES. Agradecemos tu presencia y, por favor, tienes, como dicen en el argot del escenario, tienes los micrófonos. Primer punto, quería referirme brevemente a cómo está el planeta ahorita, siglo XXI, pero en minutos. Segundo lugar, hacer referencia a los cambios que están ocurriendo en el campo del desarrollo científico y tecnológico, del conocimiento en su diverso formato. En tercer lugar, hacer una breve referencia del país. En cuarto lugar, una referencia de las capacidades científicas y tecnológicas del país. En quinto lugar, hacer referencia al título del tema, hay otro futuro a la vista. Y en sexto lugar, tratar de mirar a la SOAC en las condiciones actuales, tanto del término de la sociedad del conocimiento, en pocas palabras, como en términos de esta entonces, contexto mundial. El coronavirus puso al aire las costuras del planeta. Una crisis que se desarrolla en todos los planos, político, económico, social, ambiental, etc. Y cuyos efectos se interconectan y traen como consecuencia una interpelación al modelo de desarrollo que ha pautado desde hace rato los esquemas para organizar la manera en que transcurre la vida humana. En medio de un proceso de globalización que cobra cuerpo sin que se hayan modificado las instituciones llamadas a gobernarlo. Y no obstante, entre otras cosas, la nueva geopolítica y las modificaciones en el dibujo del Estado Nacional. Se requiere una reinterpretación del progreso. Stiglitz, el premio Nobel, ha venido insistiendo, y no solamente él, sino otros economistas muy importantes y otros intelectuales muy importantes, como referencia, diciendo que el Producto Interno Bruto, el PIB, el famoso PIB, como indicador del desarrollo del país, de los países, tiene que ser eliminado, ese criterio. Entre otras cosas, porque no mide las desigualdades ni los esfuerzos que se realizan respecto al cambio climático, a la desigualdad y a otros problemas importantes. En suma, las grietas que desnudó el bichito han llevado a señalar que urge cada vez más un cambio en la lógica productiva y hasta se habla de un viraje civilizatorio. Paso a hablar del tema tecnológico. 1. La sociedad del conocimiento. Eso es un tema conocido por ustedes, pero voy a hacer un breve repaso. El proceso de generación de conocimiento experimenta grandes cambios, tanto en las teorías, las disciplinas y en los fundamentos epistemológicos sobre los que se basa, como en la forma de llevarse a cabo las condiciones institucionales dentro de las que tiene lugar. En este último sentido, diversos autores vienen coincidiendo desde hace tiempo en torno a la identificación como tendencia de un nuevo esquema, cada vez más global, para la creación y difusión de conocimientos que se caracteriza sobre todo por un aumento considerable en el número y la variedad de los actores sociales encargados de producirlo, y porque la función tiene lugar cada vez más en función de la conjunción de diferentes disciplinas con transferencia de saberes y competencias de un área a otra, así como entre ellas,
juntando a las ciencias naturales, a las ciencias sociales y a las ciencias humanas. La sociedad del conocimiento es también, y esto me interesa subrayarlo por lo que voy a decir después, es, y no es paradoja, la sociedad del desconocimiento. Y por señalar una última cosa que tal vez sea un poco polémica, la sociedad del conocimiento, el contexto de la revolución, de la llamada cuarta revolución industrial, se mueve dentro de las coordenadas del capitalismo. Todo lo anterior genera, como cabe suponer, cambios en la institucionalidad y en las políticas relativas a ciencia, tecnología e innovación. La cuarta revolución industrial. El tema es discutido, pero para no enredarnos y en cosas conceptuales, es el término que se ha acuñado, se acuñó en Davos. La cuarta revolución industrial se ha venido desarrollando a partir de un conjunto de tecnologías que llaman disruptivas, que suponen la integración, esto es muy importante, de lo físico, lo biológico y lo digital, dando lugares a cambios que, uno, son radicales, son disruptivos, dos, son muy acelerados, y tres, son transversales en el sentido de que afectan todos los espacios de la sociedad. El económico, el social, el educativo, el deportivo, el ético, incluso el religioso. Yo me he metido, y hago un paréntesis de minutico, bastante en la influencia de estas tecnologías en el deporte. Les cuento una anécdota. Hace 3 o 4 años, el que quedó campeón de la liga, de las grandes ligas, fue un equipo que no asomaba como favorito, ni mucho menos. Entonces al manager le preguntaron, bueno, y el éxito del equipo, que es tan sorpresivo y no sé qué. Y entonces él dice, el periodista, la pregunta tradicional, se refiere al picheo, ¿no? La fortaleza de su picheo, a no sé qué. Entonces él dice, no, todo eso es verdad, pero sobre todo se lo debo a unos ingenieros y unos estadísticos. Y estaba hablando de Big Data. El fútbol, no hay equipo que se precie de importante que no tenga análisis de Big Data. Y por citar otra cosa rapidito, porque aquí me encadeno con la cosa del deporte, ya se habla en términos del deporte del dopaje genético. Digamos, no es pistolada en el sentido de que ya el Comité Olímpico Internacional, que es el rector del deporte en el mundo, caso de que algún momento el bichito deje que se hagan los Juegos Olímpicos, ya hay prevención, ya hay laboratorios que se están instalando o que se van a instalar para detectar el dopaje genético en el deporte, que obviamente desequipara las condiciones de participación. Pero bueno, no voy a seguir en eso, pero es muy importante. Venezuela en este escenario. Uno, no los voy a cansar citando estudios y cifras para describir en dónde estamos parados los venezolanos, en virtud principalmente de una crisis que es política, es la madre de todas las crisis, reflejada en todos los escenarios de la vida y convertida en una cuesta cada vez más difícil de subir. En fin, para no andar en lo que todos conocemos desde nuestro propio pellejo, basta con señalar que nuestro es un país del que prefirieron irse 5 millones de personas, la mayoría o gran parte en los últimos tiempos de los sectores de más bajos ingresos y más vulnerables, para quienes estar en cualquier sitio es mejor o menos malo que permanecer aquí. El país lleva largo tiempo dando tumbos. Un artículo publicado hace poco en la revista SIC, el jesuita Alfredo Infante señala que Venezuela naufraga entre poderes ciegos. El ejercicio político se desconectó de la realidad. Y cuando creemos que hemos llegado a tocar fondo, aparecen nuevas estupideces y torpezas políticas que lo hunden más. A mí me luce que tienen razón. Digamos, nunca habíamos tenido un liderazgo tan pequeño en todos los sectores con relación a los problemas, a los desafíos que tiene el país. En lo que respecta a la economía, por decir un comentario breve,
hemos pasado del socialismo del siglo XXI al capitalismo de los bodegones y el arco minero. Este último, una suerte de resabio extractivista, lo que luce como añoranza del rentismo petrolero. Mi amigo Víctor Rago, no sé si andará por ahí, que fue decano de la facultad, tiene una expresión que él usa para varias cosas y dice, en este caso la quiero usar diciendo, el país empeora satisfactoriamente. Es decir, todos los días tenemos un motivo para ver un cierto deterioro, etcétera, etcétera. Sí. Como diría el recordado Cabruja, que sigue siendo imprescindible, además era de los Tiburones de La Guaira, seguimos siendo el país del mientras tanto y por si acaso. Esa metáfora que él utilizó del estado del disimulo sigue siendo verdad. Y el país que va caminando y no tiene un horizonte que vaya más allá del miércoles que viene. Sobre todo ahorita, que la coyuntura nos agobia en todos los sentidos. No hay horizonte, no hay una mirada para allá. Y yo quiero, por último, para entrar en otro punto, no caigamos en la nostalgia, porque ahorita hay nostalgia. Si éramos felices y no sabíamos. Yo creo que no es tan así. Como dice Cortázar, la nostalgia es mentirosa. Entonces, de aquellos polvos vinieron estos lodos. Algo pasó que ocurrió esto que está ocurriendo. Contexto nacional en ciencia y tecnología. Ese es el panorama general que mostré antes, ¿no? Respecto a el asunto que nos convoca hoy, que es el tema de ciencia, tecnología e innovación, cabe señalar que estos últimos años se han caracterizado por una gran fragilidad institucional, políticas confusas, conceptualmente equivocadas, ideologizadas en el peor sentido de la palabra, cambiantes e inefectivas, que no pudieron sacar provecho, por cierto, de la enorme riqueza de la que se dispuso durante varios de los años de la década anterior. Tal vez la casi única y efímera luz haya sido la LOCTI, que al final corrió la misma suerte de casi todas las iniciativas que se tomaron, al punto de que nadie se atrevería a jurar hoy que estuviera vigente si no fuera porque recientemente formó parte de un paquete enorme de leyes entregadas a la Asamblea Nacional por el presidente con el fin de que fueran cambiadas. Aunque no es tema al que quiero referirme, imposible no advertir que los cambios asomados no se hicieron para tener una mejor versión. En fin, a lo anterior sumémosle, asimismo, el poco interés por el tema de CTI, que no pasa de ser un barniz de la épica agenda gubernamental. El siglo XXI, tal como ha sido descrito brevemente en las líneas precedentes, Venezuela lo encara en un contexto muy precario, puesto en evidencia en distintos documentos y a los que debe sumarse como agravante, ojo, no solo como agravante, el coronavirus. A quienes me escuchan no hay necesidad de darles muchos detalles respecto a la situación en la que se encuentran nuestras capacidades en el ámbito CTI. Respecto a las universidades, déficit presupuestario, salario, no sé cómo calificarlo. Yo gano $1 al mes. Bueno, soy convencional, pero gano $1 al mes. Y los titulares creo que andan por $5, tiempo completo. Salarios, violaciones continuas de la autonomía. Tenemos ahorita la más reciente, la plataforma Patria. El anuncio de nuevas carreras que se mencionaron hace poco, que constriñen la oferta académica, pero además eliminan de un plumazo las ciencias sociales. Es decir, la sociología interesa, digamos, ha sido
una gestión muy desatinada. A eso hay que sumar, y yo creo que lo tenemos que reconocer los universitarios, que parte de la crisis universitaria ha tenido su colaboración, por decirlo de alguna manera, su causa, por cierta, vamos a llamar, pasividad del lado de las universidades. Si las universidades, en mi parecer, como simplemente un profesor de a pie, no han sabido oponerse ni proponer los cambios que se requieren en la universidad dados estos tiempos. Los centros de investigación, incluso, y no sé si decir particularmente los públicos, están en serios aprietos. El IBI, que es como un buque insignia de la ciencia venezolana, yo lo fui a ver hace relativamente poco y casi lloro. Y los investigadores que están ahí dan cuenta de las condiciones tan complicadas, por no decir otra cosa, que gobiernan la institución en los actuales momentos. Un sistema, por otro lado, se crea un sistema paralelo en materia de universidad, brincándose las normas que modelan la academia. Hay un sistema paralelo que numéricamente hace ver más o menos que Venezuela es el país con más población universitaria del continente. Pero son carreras que, como digo, no respetan la normativa mínima que debe cumplirse en la actividad académica. No mencionemos la diáspora de investigadores, ingenieros, profesionales. Hay un estudio que señala 800.000 graduados afuera. Nosotros, y digo nosotros porque lo hice el trabajo con 4 personas más, hicimos un trabajo y nos daba así un poco a pepa de ojo, pero porque no había tiempo, algo así como 200.000 ingenieros fuera del país, lo cual es una sangría terrible. En fin, son todas cifras, estas y otras, las que ha trabajado la gente más desde fuera sobre el tema de la diáspora. Son cifras todas que se le atragantan a cualquiera que indague por encimita la marcha del mundo actual. En medio de todo esto, es justo dejar constancia de esos grupos resilientes, como dicen ahora, que no solo aguantan, y los hay en las universidades, en los laboratorios, etcétera, sino que inventan iniciativas en la docencia y en la investigación. Por otro lado, y a su manera, el sector productivo ha sufrido equivalentes consecuencias. Si cuando tengan tiempo, comencen a una de la Cámara Industrial, del Consejo Industrial, y vean las cifras en relación a las empresas, al empleo, a todos esos indicadores que miden cómo van las cosas en el campo económico y en el campo de esa empresa. Entonces, el sector productivo ha sufrido equivalentes consecuencias a su modo. Quiebra de muchas empresas, dado el ambiente inhóspito en el que les ha tocado estar, caracterizado por una privatización sin ton ni son, cualquiera sea el prisma desde que se la mire, y el desbaratamiento progresivo de la mayoría de las empresas públicas. La pérdida de personal y la obsolescencia tecnológica contribuyen a retratar su estado actual. Dicho breve y gráficamente, nuestra economía es la metáfora de una burbuja. Por supuesto, también en este ambiente no es raro encontrar gente empeñada en mantener el horizonte abierto. Entonces, ¿cómo está el futuro de la especie, de la humanidad? Aquí voy a decir algunas cosas que probablemente sean polémicas, pero que no sean compartidas. Ahora, están basadas en literatura de gente que yo tengo seria, por seria, y yo creo que vale la pena tomarla en cuenta para tener una brújula que nos oriente en términos de todo esto que está ocurriendo. En fin,
Vivimos tiempos que no son nada sencillos, determinados por cambios rápidos, profundos y hasta dramáticos, que contravienen los moldes que normaron la vida humana durante el último tramo de su historia. Los mismos que, como ya apunté, están siendo cuestionados. Tales cambios se encuentran estrechamente relacionados con el ritmo y la orientación de las llamadas tecnologías disruptivas e influyen de manera cada vez más determinante en el trazado del perfil que asoma el mundo contemporáneo. Respecto a esto hay una visión muy optimista, que avisora más democracia, mayor conciencia medioambiental, la implementación de la robótica para la liberación de trabajo desagradable, e igualmente aprecian de una manera muy positiva no solo las posibilidades que emergen de la combinación de varias tecnologías capaces de curar enfermedades graves, que hoy en día son incurables, sino inclusive de transformar a fondo las capacidades humanas. Digamos, estoy resumiendo la visión, vamos a decir, optimista. No sé si la palabra es muy adecuada, pero la visión más o menos positiva de que estas nuevas tecnologías nos pintan un porvenir bonito. Yo, lamentablemente, pienso que las últimas misiones refuta esa visión, en buena medida. Esa visión sobre los cambios que brinda el nuevo menú tecnológico, según veremos mediante el comentario sobre los siguientes aspectos, que indican qué es lo que por ahora se ve en el horizonte, cada vez más cercano, por cierto. Voy a enumerar algunos aspectos nada más y obviamente hay un sesgo. Bueno, un sesgo porque tiene que ver con mis propias inquietudes, pero bueno, yo vengo a hablar en confianza a mis amigos y reitero, como ciudadano de a pie. Imagina décadas atrás cuando Internet daba sus primeros pasos como un espejo de la experiencia de la política griega, la democracia directa, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos últimos tiempos han erosionado en buena medida ese sueño, como lo muestran los cambios que viene sufriendo actualmente la política. Consecuencia del desarrollo de la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, automatización de procesos, redes neuronales, big data, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha acentuado el autoritarismo incorporando todas las posibilidades tecnológicas que son provistas y administradas por empresas cada vez más concentradas. En este sentido, no hay grietas geopolíticas en términos de los estados. Los populismos de derecha y de izquierda son totalmente funcionarios con este proyecto y China pareciera irse convirtiendo en un modelo de autoritarismo que no requiere la violencia, sino de algoritmos que predicen lo que el pueblo quiere de antemano. Razón por la cual hace 2 o 3 años recuerdo haber oído al presidente de China diciendo que ante una pregunta de un periodista que en China no había que hacer elecciones porque ellos ya saben qué quiere el pueblo de antemano. Expresado en términos muy generales, estas tecnologías permiten registrar qué es cada persona en términos de sus preferencias individuales, deseos y pensamientos, expresados en datos que antes solo eran accesibles a los propios individuos, pero que ahora están abiertos a observadores externos quienes los recogen, clasifican, permitiendo así numerosas formas de manipulación con implicaciones políticas serias. Se está provocando la fragmentación política del espacio público, su polarización y la emergencia de posiciones cada vez más extremistas en diversos formatos de populismo. Cada quien recibe un mensaje personalizado ocasionando que el debate común se descomponga en miles de debates privados. En otras palabras, se despolitiza la política y se desfigura la realidad.
la democracia está siendo sustituida progresivamente por un gobierno algorítmico que vulnera la privacidad. Se le ha puesto el nombre de algocracia. Es la sociedad panóptica, pues. Y la pandemia le ha servido como anillo al dedo. Si el propósito es liberarlo del bendito coronavirus. Algunos no los calificarían de mal pensados si sospechan que el control social va a formar parte del regreso a la normalidad. Y muchos temen que este sistema de vigilancia a propósito de la epidemia puede quedarse. Capitalismo de vigilancia. En la misma ruta marcha el capitalismo de la vigilancia, según lo denominó la filósofa y economista Zuboff, que no obstante el nombre creo que es norteamericana, refiriéndose a un nuevo orden económico que califica la experiencia humana como materia prima gratuita para prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y ventas. Debe tomarse en cuenta, dice la autora, que el usuario no está consciente de que al hacer uso de la red está en medio de una transacción comercial, entregando sin obtener ninguna contraprestación un activo, que es su información personal, que las plataformas pueden capitalizar, cosa que se lleva a cabo sin su consentimiento y prácticamente sin ninguna cortapisa, pues las regulaciones existentes en las materias son muy débiles, por decirlo menos. Y lo peor, señala ella, lesiona nuestra creencia en el libre albedrío. De paso a otro plano, que repito, tiene un sesgo, otro plano del desarrollo tecnológico que me interesa subrayar, no para no ser optimista, sino para, yo digo como dice el filósofo vasco Daniel Innerarity, que el optimismo no es una opción, es una obligación. Y yo me lo he tomado en serio. A pesar de lo que estoy diciendo, yo quiero obligarme a ser optimista. Obligarme, y vuelvo a decirlo al final, de que hay un chance para que ese porvenir que se nos está pintando pueda cambiar. Brincando a otro componente del mismo escenario descrito anterior, de los mismos escenarios descritos anteriormente, me viene a la mente el chino He Jiankui, quien anunció que había editado genéticamente a dos gemelas, para inmunizarlas contra el virus del VIH mediante la edición genética, mostrando que el ADN se ha vuelto un libro que participa. Y debo mencionar, por último, las neurotecnologías empleadas para investigar, modular, reparar o mejorar el sistema nervioso y sus funciones, apuntando hacia el mayor conocimiento del cerebro y el potencial que tienen, obviamente, no solo para curar enfermedades graves, hasta ahora incurables, el Alzheimer, etcétera, sino para al paso considerar el poder de control del pensamiento del ser humano. Todo esto ha dado origen a algo de lo que yo creo que no se habla suficiente, no obstante que ahí están metidos gente que lo está impulsando con mucho dinero, entre otras cosas, y mucha decisión, que es lo que llaman, en relación a todo lo anterior, esas cosas que un poco sesgada y desordenadamente he mencionado sobre la naturaleza de los cambios tecnológicos que se están produciendo. El transhumanismo es un movimiento intelectual que cuestiona los límites naturales de la humanidad y promueve diferentes maneras de superarlo por medio de la tecnología. Sus fundadores parecieron suscribir que al ser humano Dios lo creó el último día, cuando ya estaba cansado. Es una frase que se le atribuye a Mark Twain, el escritor. O dicho de otra manera, por algunos que creen
que Dios dejó el domingo libre para que el ser humano completara su obra y lo mejorara. En efecto, muchos neurocientíficos adoptaron la premisa de que la actividad cerebral es un software y dicen en voz baja que se puede escanear un cerebro, emularlo, reescribirlo, mejorarlo. Yuval Harari ha insistido, pero no es el, digamos, él es historiador, pero digamos, científicos que trabajan en el tema están hablando de esa posibilidad. En algunos casos ya es un hecho, en otros es una cosa que está todavía por desarrollarse hasta otros límites. Se supone entonces abandonar la condición humana y fundirnos con la tecnología. Ahí está metido Elon Musk, por ejemplo. Este escenario parece que está a la vuelta de la esquina y los intelectuales piensan sobre ello, avisan de que aún estamos a tiempo para decidir qué tipo de humanidad queremos. Los cambios son a todos niveles y parten de la hegemonía cultural que ejerce e impone la tecnología. Se trata de un cambio radical que afecta a la identidad de las personas, una mutación que pudiera resignificar el papel del ser humano. Además está decirles que en esto están metidas todas las grandes empresas, las llamadas empresas tecnológicas, la de Amazon, etcétera, etcétera. Ahora, hay unas preguntas que surgen de todo lo que acabo de decir. Lo descrito hasta ahora, lo he leído en autores que me merecen mucho crédito, además de que a mi modesto juicio de ciudadano parece en contra de quienes a través de sus binóculos miran más despejado el horizonte. Por eso creo que vale mirar con extrema atención lo que la terca realidad, como diría Lenin, nos está está poniendo de manifiesto. En este caso, el desconcierto y la perplejidad son actitudes sabias. E incluso vale mostrar cierto temor en muchos sentidos. Edgar Morin, el inventor, por decirlo de alguna manera, de eso que llaman el pensamiento complejo o el gran predicador del pensamiento complejo, señaló que este planeta se parece a un astro errante que va por el espacio galáctico cargado de tecnología de lujo nunca antes soñadas por el género humano, pero ¿hacia dónde va? Hay una falla fundamental en el timón, ya que este debería ser manejado por la ética. El timón está vacante y el astro va. Son muchas las preguntas que uno se puede plantear. ¿Quién controla este desarrollo? ¿A qué objetivos se encamina la investigación y por qué razones? ¿Qué intereses se satisfacen prioritariamente? ¿Qué garantías de seguridad se ofrecen? ¿Quién le pone el control a la investigación y al desarrollo tecnológico? En fin, ¿dónde están los límites de la naturaleza? En otro orden de ideas, ¿cómo afecta esta evolución la distribución de la riqueza? ¿Qué impacto tienen las desigualdades sociales y territoriales a lo largo del mundo? ¿Qué ocurre con las dificultades que nos enfrentamos con el cambio climático? ¿Cuál será el impacto de la sociedad robotizada? En fin, entre las objeciones al transhumanismo y en concreto a la visión del biomejoramiento y los planteamientos de la inmortalidad, que también los hay, filósofos como Fukuyama, el famoso del fin de la historia, el teórico del fin de la historia que fue luego tan criticado, filósofos como Fukuyama han cuestionado estos planteamientos porque ponen en peligro a la humanidad, indicando que los planteamientos de mejora genética suponen, por un lado, la eugenesia encubierta y pueden producir la creación de castas sociales, incluso dos especies humanas diferentes. Es urgente, opinan, una reflexión ética sobre el futuro de la sociedad, preguntarse el por qué y para qué los cambios que se vaticinan
reclamando una visión holística del progreso y del desarrollo humano. Respecto a esto que he mencionado, la nota de optimismo para seguir a Iner Ariti es que hay iniciativas muy importantes y hay iniciativas que en el campo se habla de los neuroderechos, del cambio de los derechos humanos en cosas concretas. En la última Unión Interplanetaria Mundial, Interparlamentaria Mundial, se planteó la discusión de los neuroderechos, por ejemplo, que tienen que ver con todo el desarrollo en la comprensión y manipulación posible del cerebro. No digamos de la privacidad de los datos, no digamos, Biden continuó y acentuó las polémicas con las grandes empresas norteamericanas. Se está invocando conceptos como el de soberanía en Internet, soberanía digital, en fin, hay muchas iniciativas que están conscientes de estas cosas que están ocurriendo y que están temiendo consecuencias que no son muy favorables. Aún estamos a tiempo. Hoy en día, entonces, dicho lo que dije, hoy en día la gran cuestión es entonces decidir si nuestras vidas deben estar controladas o si logramos articular los desarrollos tecnológicos con aquellos principios que constituyen la médula de la organización democrática de las sociedades. El modo como configuremos la gobernanza de estas tecnologías va a ser decisivo para el futuro de este sistema, de nuestra convivencia. Puede implicar su destrucción o, por el contrario, su fortalecimiento, haciéndola más inclusiva y deliberativa. Dentro de este marco hay que destacar la importancia que ha ido cobrando la contribución conjunta de las ciencias sociales y humanas con las ciencias duras, a fin de descifrar y calibrar los efectos de los desarrollos tecnológicos que están teniendo lugar. Y por otro lado, destacar la fuerza que han adquirido a nivel mundial la necesidad de acordar políticas públicas relativas al control, gestión y propiedad de los datos masivos y, por supuesto, por lo que dejan a la vista, las neurotecnologías, así como la democratización de su uso y conocimiento, a fin de que la observación de las personas no opere como una coartada para la adopción de estrategias autoritarias. Que han medido el grado de democracia o de autoritarismo en los últimos años observan que durante la pandemia el autoritarismo aumentó considerablemente y como nunca antes en los últimos 10 años. Se ha hablado por ello, bueno, bajo el argumento de que se pretende que es el bienestar de las personas y el resguardo del orden social lo que se persigue. Se ha hablado por ello del Estado niñera, en el que el gobierno no solo puede vigilar todo lo que hacemos, sino también las empresas privadas, y además corregir nuestras conductas, prohibiéndonos u obligándonos por nuestro propio bien. No se trata tanto de la distopía imaginada en El Gran Hermano por George Orwell, sino de la descrita en El Mundo Feliz por Huxley. Hay muchas, como digo, iniciativas e importantes iniciativas que han tenido eco, que se conducen en torno a la idea de un destino común y humanizar nuestra convivencia según los valores de la libertad, la solidaridad y la igualdad, interpretados desde los desafíos eso y las herramientas para identificarlos, comprenderlos cabalmente. Por eso la sociedad del conocimiento que varios autores han señalado. Los problemas con los que se tienen que lidiar son cada vez más complejos, poniendo en evidencia la dificultad de analizarlos y comprenderlos de manera simple, lineal y fragmentada, pues tienen
un sinnúmero de causas y efectos interrelacionados. Nunca tuvo más razón Asimov que cuando dijo: la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría. Nada sobresale con más claridad entonces la urgente necesidad de crear nuevos marcos para entender las complicaciones que vienen a partir del desarrollo de las tecnologías disruptivas y que invaden, como señalé al principio, afectan todos los... A pesar del incompleto, tal vez esta charla sirva para imaginar más o menos por dónde soplan los vientos de esta época y los vientos de nuestro país, que tiene sus particularidades. Un estudio más sosegado y completo seguramente daría pautas mucho más concretas, mejor argumentadas, como dicen los la ciencia, fuera la que concierne profunda y radicalmente la vida de los venezolanos. En esa dirección, y es esta una idea que ha considerado la actual directiva, la SOVAC debe estar integrado con el propósito de sumar puntos de vista más variados que reflejen la mirada de otros actores, una mirada que lo político, lo económico, lo ético, es lo que digo, ocuparse, por ejemplo, del sistema patria. El sistema patria, y esto ha pasado, creo que un poquito por debajo de la mesa, excepto para el rector de la URLA. El sistema patria es el complemento de un sistema de vigilancia. Asesoría china, además, que es el origen de esto es el carnet de la patria, etc. Y eso, en el plano electoral donde yo me estoy moviendo, se está poniendo más o menos en evidencia por las preguntas que se hacen, por la información que va recabando el gobierno. Y yo creo que ahí se requiere la palabra de los que saben, pues. Entonces, tratando de ser más claro en lo que digo, ocuparse del sistema patria y problemas semejantes, por ejemplo, de la pasividad de nuestras universidades, independientemente, y desde luego lo minimizo, de las barreras permanentes que permanentemente les pone el gobierno, de participar en una ley que defienda a la gente, etc. Yo creo que eso hay que hacerlo, pero las cosas están ocurriendo de manera tal que urgen otras perspectivas, otros puntos de vista, otras maneras de ver y analizar las consecuencias que están teniendo este desarrollo. Debe dejar de ser una organización manejada por un pequeño voluntariado, integrado por personas con mucha fe y ganas, pero sin el tiempo necesario para dedicárselo a la realización de las exigentes y complejas tareas que emergen hoy en día. Tiene que ser una cosa, me parece así, pues, que precisamos una institución con músculo financiero. Sé que es ideal, pero yo creo que hay que apuntar a eso, que se desempeñe a tiempo completo y tenga mucho más visibilidad pública. En nuestra sociedad es que el futuro es el jueves que viene. La coyuntura nos está ahogando. A veces uno piensa que lo único que huele al siglo XXI es el sistema de vigilancia. De resto, la agenda de la política científica y tecnológica desapareció. Uno no sabe si Fonacid está apoyando financieramente, todo el mundo sospecha que no, y con mucha razón. En fin, eso hay que seguirlo atendiendo, pero hay que atender estas cosas que hemos venido hablando, que son el impacto que esas tecnologías están teniendo transversalmente en la vida de todos nosotros. La educación, por ejemplo, la transformación de las universidades, esa idea de las facultades aisladas, las escuelas aisladas, etcétera, etcétera. Yo creo que esos son los temas donde ASOVAC tiene luces para poder decirle cosas al país. En fin, esto de la ASOVAC es un asunto que trasciende el tiempo de que dispongo, pero sobre todo mis habilidades. Me conformo con poner el asunto sobre la mesa con la creencia firme de que la ASOVAC hace falta. Muchas gracias,
Ignacio, esas últimas palabras nos tocaron. No, yo creo que lo tocan a uno, de verdad, porque yo sí creo que la ciencia ficción no es ficción. La ciencia ficción fue pronóstico. Fue pronóstico. Digo, generalizando un poco las cosas. Y yo creo que hay unas bondades en el desarrollo tecnológico, las hay, pero yo creo que estamos, como dije anteriormente, citando a Morán, que no tenemos el piloto claro. Y esto se ha convertido en el dominio muy grande de las grandes empresas. El modelo chino, no sé si me toca hablar un poquito, pero es una cosa asombrosa porque a mí, yo siempre creo que hasta lo he escrito. A mí me gustaría un día encontrarme a Marx en un botiquín y preguntarle que qué le parece el gobierno chino, que es un capitalismo administrado por el Partido Comunista. Y China, China está siendo un modelo y la pandemia lo ha convertido en más modelo todavía, y su actividad tecnológica, Biden casi de lo primero que habló es de su competencia tecnológica con China. Yo creo que China al final va a ganar hasta el Mundial de Fútbol. Es probable. Las inversiones las están haciendo. Nosotros, Iván de la Vega y Luis Germán Rodríguez, bueno, no sé si me estoy hablando de más, pero última cosa y me quedo callado. Luis Germán, Iván y yo hicimos un estudio que compara, no analiza, simplemente compara indicadores esos clásicos para medir la productividad científica, tecnológica, patentes, publicaciones, inversión, etcétera, 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 con medallas olímpicas. Y se da la correlación casi perfecta. Los países que más invierten en eso tienen más medallas olímpicas, lo cual muestra que esa frase famosa del barón Pierre de Coubertin, que es el fundador de los Juegos Olímpicos, que lo importante no es ganar sino competir, se ha convertido en una farsa. Se compite para ganar y se gana por todos los medios, y hay distintas formas de dopaje para eso y distintas tecnologías que merecen, que se usan para mejorar la competitividad. Entonces, ese es el mundo ahorita, y creo que falta el piloto, y falta el piloto ético. Falta el piloto ético. Mira, ahí está envuelto todo el proceso. Incluso me callo ya, de verdad. el tema religioso. En absoluto te vamos a pedir que te calles. Por el contrario, quiero invitar a las personas que nos estén escuchando, levantando su mano, así como lo está haciendo el doctor Tapia, que levanten su mano para que conversemos, porque esto se puede convertir en una conversación muy interesante. Y para darle la palabra al profesor Félix, solamente te pediría, después que Félix intervenga, que también nos comentaras, Ignacio, esas últimas palabras que tuviste acerca de la SOVAC. ¿Cómo ves tú que la ciencia venezolana, los científicos venezolanos, la gente que queda en Venezuela trabajando alrededor de la ciencia, podemos tomar un poco ese testigo que nos estás poniendo? Pero vamos a darle la palabra al profesor Félix. Félix. Bueno, yo simplemente me oyen, ¿no? Darle las gracias a Nacho, y creo que su exposición, a pesar de todo este problema, para oírlo perfectamente, es brillante. Yo creo que yo, que soy un optimista de verdad, lo que viene es sumamente complicado. Y te hago una pregunta, por ejemplo, ¿Venezuela ha sido un campo de ensayo para toda esta teoría? Yo creo que sí, ¿no? Y te lo pregunto. Veo cosas interesantes. Por ejemplo, el día de ayer, Biden llama a Putin, que es uno de los protagonistas de este asunto, lo llama asesino. Y lo llama asesino provocándolo. O sea, precisamente como rompiendo un poco este eje, o bueno,
tienes a Javier María en España constantemente hablando de cómo la democracia en el mundo se ha ido disminuyendo. O sea, sí tenemos un gran problema enfrente. Es inconcebible que quienes hicieron toda esta revolución digital son las víctimas hoy en día, porque quien mejor usa el mundo digital para su favor es precisamente los gobiernos totalitarios que adversan al mundo digital que crearon prácticamente Europa y los Estados Unidos. Son muchas preguntas. Me encanta, me gusta mucho lo del timón, y eso es lo que hay que trabajar. Pero la pregunta la mía es, ¿tú no crees que Venezuela ha sido un campo de ensayo de todo esto? Mira, Félix, por cierto, uno de los focos de resiliencia lo representa. A mí la resiliencia me cae una palabra, me parece antipática, pero es neurosis mía, ¿no? Y la neurosis es un derecho constitucional, pero para usarla porque ya revela Tapia es un ejemplo de eso que no se conforman con que las cosas vienen subidas, sino que dicen, bueno, ¿cómo subo yo? Okay. No, yo lo que veo es, aquí lo que está prosperando, y fíjate que algunos economistas lo han asomado, que a lo mejor estamos adoptando el modelo chino, digamos, toda esa economía de los bodegones, de todas esas cosas perfila la dolarización, etcétera. Yo no soy economista y, bueno, tengo un poco de desconocimiento, pero pareciera que hay una tendencia a ser una sociedad capitalista vigilada, pareciera. En todo caso, aquí yo creo que hay vigilancia. Y hay un tema, el de la ciberseguridad, que lo está planteando Biden. Es decir, acá el FBI acaba de detectar o de denunciar que Rusia se metió en el proceso electoral anterior y que o sea, ahorita el tema de la ciberguerra es un tema. Se habla, por ejemplo, de si los robots pueden hacer la guerra y con qué criterios discriminan, etcétera. Entonces, yo no creo que sea un campo de ensayo, pero yo sí creo que aquí hay vigilancia importante. No como la China, que en la China sí ya están incluso en la posibilidad de introducir chips en la piel que te están dando señales. Y ojo, la gente no adversa eso. En general, la población china está de acuerdo porque siempre y cuando se comporte políticamente correcto, todo eso en general hay beneficio. Digo, para la salud, te detectan la salud, te detectan, en fin, hay un sistema de recompensas sociales asociado al sistema de vigilancia. La bolsa clara. Sí. Pero bueno, un día echamos palos y hablamos. ¿Alguien más de los presentes quiere intervenir? Félix, de nuevo, por favor. Yo estoy en el sistema Patria y una de las cosas que me encuentro cuando voy a buscar lo que me envían y a traspasarlo a mis cuentas es el tener que llenar una encuesta tendenciosa que en el fondo muestra qué es mi preferencia y hacia dónde voy. Y eso y realmente es un sistema de control, definitivamente. Y al introducir todo el presupuesto de las universidades, al menos el presupuesto de personal, ¿qué ocurre? Que primero van a dictar cuáles son las remuneraciones que se supone que tiene que tener la universidad. Y segundo, la disposición. Esa disposición que permitía pagar seguros, cuotas de participación en asociaciones, todo eso va siendo eliminado.
¿Por qué? Porque evidentemente el monto que recibimos es muy pequeño como para uno decidirse, bueno, yo voy a pagar ahora a la asociación de fútbol, por ejemplo, o a la asociación de fans de los Tiburones de La Guaira. Eso sí lo haré, sí, algún día, algún mes, alguna cosa. Pero eso es realmente para mí cada vez que entro es un dilema saber y responder a las encuestas que ellos ponen allí. Bueno, eso es parte de los mecanismos de recolección de Soy información. un poco mal. Eso es parte de los mecanismos de recolección de información bueno, que alimentan un poco la idea que está poniendo Ignacio. Antes de dar la palabra brevemente a otras personas, me gustaría, Ignacio, que nos hiciera una proyección de cómo crees que no solo en Venezuela, en otros países podemos organizarnos, las personas que tenemos este tipo de preocupaciones, para, bueno, para emitir opinión más allá de la opinión individual de algunos estudiosos, de algunos filósofos. Mencionaste que eso puede ser un rol de la SOVAC. ¿Cómo visualizas que pueda hacer eso en el futuro cercano? Y le damos luego la palabra a Romualdo. Mira, Nacho, me gustó mucho tus planteamientos y siempre son un estímulo para la conversación y para la reflexión. Sin embargo, yo creo que la historia un poco ha repetido innumerables veces que estos momentos de crisis profunda, de grandes transformaciones, de momentos de incertidumbre y de búsqueda de dónde están, de dónde agarrarnos, hacia dónde ir, están acompañados también de pequeñas acciones o de acciones que parecen pequeñas, que lucen como pequeños granos en un mar de confusión y de problemas, pero que cuando uno las ve después, muchos años después, ve cómo se van engranando, se van armando para construir un nuevo periodo de estabilidad, de más tranquilidad, donde siempre habrá conflictos y siempre habrá dificultades, pero donde se siente que las cosas como que van caminando en la dirección, en alguna dirección razonablemente comprensible. Entonces yo siento en esa idea del optimismo imbatible, que hay cosas que están sucediendo que indican que van haciendo granito. Por ejemplo, el juicio que se abre a las GAFA, a las grandes empresas del mundo de las redes sociales y de la tecnología en Estados Unidos, de alguna manera se parece al juicio que le abrieron el mismo gobierno de los Estados Unidos a Rockefeller hasta que reventaron el monopolio de la Standard Oil y abrieron un espacio mucho más razonable, que fue acompañado, en el caso de los Estados Unidos, con su impacto mundial, no solamente el juicio a Rockefeller, sino a muchos otros grandes empresarios norteamericanos de la época de los monopolios, etc. Entonces, a mí me parece que hay que buscar en el mundo de hoy cuáles son esos granos, esas cosas que parecen como pequeñas en ese mar de cosas terribles, para ver cómo uno logra sumar a esos granos, y sumar uno también su pequeño granito
que pueda contribuir a esa armazón futura. Una conversa como esta es también parte de eso, pero también permite pensar en dónde poner el ojo, ¿no? A dónde apuntar, a dónde encontrar esos espacios. Y para ir al caso de Venezuela, estamos muy lejos de poder tener una influencia definitiva en el desarrollo de la tecnología mundial o del juego de la geopolítica mundial o de cualquiera de esos juegos de grandes ligas, sino que inevitablemente estamos en las ligas menores, en las ligas chiquitas. ¿Qué es lo que, digamos, hay alguna cosa dentro de la horrenda situación por la que pasa el país, que yo no la vivo de manera cotidiana, pero me duele desde la distancia? Y como digo, a mí nunca me dolió el país más que ahora. Que lo Profe, disculpe que lo interrumpa. En función de la hora tenemos que continuar la conversación con las otras personas que quieren. Bueno, para completar una pregunta, ¿qué ves tú en Venezuela y con relación a Venezuela que puede hacer esos granitos o pequeños ladrillitos que puedan armar el futuro? Muchas gracias, profe. Nacho, le pido que entonces nos ayude a despejar esto y finalizaríamos con unas preguntas del profesor José Manuel para terminar esta conversación. Y no es por falta de ganas, sino para no hacer demasiado extensa el acto. Nacho. Yo comparto el punto de vista de Arnoldo en el sentido de, digo, a lo mejor se me fue la mano y no insistí, pero podríamos hacer una reunión para hablar de las iniciativas tipo las que está hablando Arnoldo que se están generando. Por eso hay un pisito para el optimismo también. En el campo yo mencioné el gobierno de Biden está tomando medidas. A Facebook, al amigo Zuckerberg lo están solicitando todos los días en el Congreso americano para que explique. En fin, hay conciencia de los temas que yo planteé, por supuesto, y hay iniciativas en respecto a eso. A mí me interesan mucho las iniciativas muy serias que se están tomando en materia de los neuroderechos. Es decir, hay iniciativas serias de los científicos que saben de todas las tecnologías neuronales que son muy importantes. O sea que yo sí creo eso, Hernando, y que lo que pasa es que esta época yo creo que es de cambios muchísimo, tiene dos características. Yo creo que afectan. O sea, Asoba tiene que jugar en esa cancha. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Oyen? Te escuchamos. Sí. No, es que a mí se me fue la imagen. Sí, sí. Es decir, Asoba tiene que meterse en esa cancha, tiene que jugar ahí. Él jugar en las posibilidades de Venezuela en ese escenario. Y como dice Arnaldo, un país muy desvalido desde el punto de vista tecnológico. Un país donde el paso no lo marca la sociedad venezolana. Es una verdadera lástima haber perdido la conexión justo en este momento. Con esta circunstancia, de todos modos, todo lo que se ha dicho quedó grabado y está a disposición. Va a estar a disposición de todos ustedes a través de los medios electrónicos de Asoba. Quiero agradecer a todos la participación y la consecuencia que tuvieron de estar durante todo el tiempo de la presentación de la profesora Yajaira y de Ignacio Ábalos, que realmente yo creo que por los comentarios que estoy leyendo y por el mismo ánimo que se ve, ha sido excelente, ha sido más de lo esperado, no ha defraudado en absoluto.
muy buena, deja muchas cosas que pensar y también nos deja un reto importantísimo en nuestra organización. Nuestra organización, como dice Ignacio, tiene que asumir el reto de ir más allá, de ser un voluntariado pequeño y tomar un rol más participativo en estas grandes discusiones que son de verdad profundas, de verdad interesantes y que además, donde además nos estamos jugando no solo temas pequeños de la ciencia nacional, sino los grandes temas de la ciencia internacional. Tenemos que ser también nosotros más unos participadores, unos partícipes de esa discusión global y bueno, seguro que la SOVAC va a contar con todos ustedes y va a contar con Nacho Ábalos y con cuantos científicos sociales más y científicos de las ciencias básicas más para ayudar a Venezuela a transitar en este camino hacia el futuro. Voy a detener la grabación, agradeciéndole a todos. Por favor, prendan sus cámaras. Por favor, despidámonos. José Manuel, danos unas palabras de despedida, por favor, para cerrar este evento y agradecer muy calurosamente a Nacho Ábalos por haber engalanado el aniversario 70+1 de la SOVAC. Me dijiste que hablase, Sí, señor. Robinson. Bueno, un saludo. Saludos a todos. Y mira, bueno, todo lo que dijo Nacho es muy profundo, es muy rico, nos hace a todos pensar profundamente en el papel que tenemos. Pienso yo que estas oportunidades que nos está dando la tecnología de conectarnos ahora en este tiempo de virus, nacional e internacionalmente, ha hecho que tengamos reuniones y conversaciones mucho más frecuentes y mucho más positivas y ricas de las que teníamos cuando teníamos que reunirnos cara a cara. Eso ha demostrado que todavía existe una gran inteligencia en el país, aunque muchos estemos fuera, y que de todas maneras existe un gran espíritu para poder colaborar con la recuperación de Venezuela. Yo iba a hacerle una pregunta a Nacho precisamente en esa misma dirección, parecido a lo que dijo Arnoldo también, porque tenemos que recuperar el país, primero salir de este régimen, y eso no depende de nosotros solamente, pero es que después nos vienen unos desafíos tremendos, todos los que ha dicho Nacho, pero más aún todavía. ¿Cómo hacemos para reconstruir una economía, una sociedad dividida? ¿Cómo hacemos para integrarnos nuevamente al mundo cuando ya el petróleo no es el mecanismo o el producto que nos permite, digamos, recobrar una posibilidad económica, ni tampoco el arco minero, ¿no? ¿Cómo hacemos de nuevo para empezar poco a poco cuando el mundo está corriendo tan rápido con todos los avances y con todas las presiones que nos están poniendo individual y colectivamente, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo de cooperación, de unidad, de reflexión concreta, de aplicación pragmática de resultados. Y eso, la unidad y la combinación de esfuerzo entre la ciencia, la tecnología, la industria, la educación, la universidad tenemos que transformarla. Yo ahora estoy colaborando con las academias de ingeniería en varias comisiones y es lo mismo, o sea, los desafíos son tremendos y tenemos que ir haciendo propuestas. Y hay muchos que están haciendo propuestas, Werner Corrales, otros, que están haciendo propuestas filosóficas y también organizativas, ¿no? ¿De qué manera hacemos que eso se vaya integrando para que podamos realmente tener un aporte mucho más positivo en lo que venga y preparar el camino, porque todavía nos queda, no sabemos cuánto tiempo para poder lograrlo? Gracias a todos. No es pequeño el reto, no es pequeño el reto. Ignacio Ábalos se está conectando de nuevo y con su participación cerramos este evento. Apenas se conecta Ignacio, con eso cerramos el evento, que realmente me deja un buen ánimo y el optimismo indestructible de que vamos a poder asumir esos retos y seguir en estas conversaciones tan interesantes, ¿no? Y Robinson, Jesús también había pedido la palabra. Pudiera de repente dejarlo ahí, como se está grabando su comentario, breve, digo yo, no sé si está por ahí. Sí, es una invitación a participar, pero ya el tiempo se nos está terminando. Jesús, en tanto se conecta el profesor Ábalos,
darnos un comentario. Ya Ignacio se está conectando justamente, damos un comentario y con esto cerramos. Eso es Ignacio. Bueno, gracias. Yo solamente voy a decir, no voy a hacer la pregunta que iba a hacer porque evidentemente ya estamos terminando con... Al parecer por lo menos vamos a estar un poquito protegidos de los ataques cibernéticos de control, porque el desastre de red nuestra nos va a proteger. Esta sería una pregunta. No, pero sí, gracias por esto, Nacho. Fue algo espectacular. Ojalá pudiéramos hacer esos otros contactos. Y gracias a la SOVAC, pues, y evidentemente, como tú dices, la SOVAC tiene que ocupar un espacio fundamental, como lo tiene que hacer la universidad también. Así que la pregunta algún día se la hago a Nacho otra vez, pero muchísimas gracias, fue espectacular. Y sí, el trabajito que tenemos por delante no es pequeño. Es verdad. Entonces, Ignacio, por favor, cerramos la actividad contigo, tu comentario de cierre. Y tengan por seguro que tendremos otras conversaciones como esta, es más específicas, en temas más específicos. Ignacio. Fuerza. Tanto en términos de todo lo que planteamos y en relación a la naturaleza de la revolución tecnológica que está ocurriendo, como a las condiciones en que Venezuela la está enfrentando, que son muy precarias. Hacer el esfuercito de asomarnos un poco más allá de la coyuntura, que obviamente, bueno, nos agobia a todos, pero yo estoy a la orden en el sentido de colaborar con lo que se pueda en esto. Y ustedes son la gente que tiene más sobre sus hombros esta tarea, pero yo creo que hay que abrir los horizontes mucho más y meter más gente. Que sea una organización a tiempo completo, que se le pague a la gente, etcétera. Pero bueno, esa es la utopía. Vamos a luchar por ella. Pero sobre todo les quiero dar las gracias porque me dan la ocasión de no pensar que voy a comer mañana. Y ahorita que no tengo fútbol estoy neurótico. Muchas gracias a ti, Nacho. No, vale, a ustedes. Y ahora sí, invitados todos a la foto de grupo y a pasar un feliz viernes. Muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos en la celebración del 71 aniversario de ASOVAC. Esperamos que en el aniversario 72 nos podamos ver y quienes estemos en Caracas podamos compartir una torta, podemos compartir un refrigerio, podamos compartir un trago y quienes nos acompañen desde el exterior pues puedan compartir estas reflexiones tan buenas, tan profundas y tan interesantes como las que hemos tenido hoy. Muchas gracias a todos, feliz viernes y feliz aniversario. Hasta luego.